Textos y vamos a recibir a Jorge Cano, investigador de Gasto Público de México, Evalúa, y apasionado de los temas económicos y políticos. Y vamos a platicar con él sobre esa necesidad que tiene CFE y Pemex de ser subvencionado por el gobierno federal para su operatividad. La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Jorge, muchísimas gracias por aceptar la conversación, por aceptar la llamada y por conversar sobre esta situación que está viviendo CFE y Pemex en relación a la subvención del gobierno federal para su operación, simplemente para su operación. Y nosotros desde temprano venimos platicando sobre estas situaciones del huachicoleo de luz, que también lo existe y seguramente lo existe en todos los municipios y en todos los estados de la República Mexicana. Hay un montón de irregularidades que vinculan a CFE y en otros aspectos a Pemex y que bueno, estas empresas de clase mundial que antes se festinaban tanto, pues quedaron nada más en empresas pues casi prácticamente patito porque tienen muchísimas necesidades y no terminan de resolverse. Saludamos Manuel Cerrato y Marcela Pámanes. ¿Qué tal, Marcela? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días, gracias por la invitación. Saludos, Jorge, buenos días. ¿Cuáles son las conclusiones a las que se llega en torno a cómo viene operando financieramente CFE y Pemex? Pues sí, lamentablemente las dos empresas del Estado, las principales, están en una mala situación financiera. En el caso de Pemex, pues hay un punto de quiebre en 2024 en donde pues ya la empresa ni siquiera está aportando a las arcas del gobierno federal, sino que más bien el gobierno federal le está aportando a Pemex para que sobreviva. Simplemente te pongo de contexto que a mayo de 2024, pues Pemex le aportó al gobierno federal 83 mil millones de pesos, pero recibió vía transferencias de la Secretaría de Energía 150 mil millones de pesos. Es decir, el erario público tuvo una pérdida de 68 mil millones de pesos. Esto no se había visto antes y es una consecuencia pues de una mala producción petrolera, deficiencias en la productividad de Pemex, una alta deuda, baja inversión. Y por el lado de la CFE, pues bueno, continuamos viendo que la empresa necesita de subsidios. Esto ha sido así históricamente, pero bueno, los mismos acumulan más de 32 mil millones de pesos y esto es superior en más o menos 30% a lo que vimos al cierre del sexenio de Peña Nieto, y también nos habla de una mala gestión y pues de que no se ha mejorado la productividad de la empresa. Uh-huh. La responsabilidad, porque luego la responsabilidad se establece en función de lo que hicieron y dejaron de hacer sexenios pasados. ¿De quién es y cómo se pudiera arreglar esta situación? Claro, bueno, la responsabilidad obviamente no solamente es de este sexenio. Desde gobiernos anteriores vimos que Pemex pues tuvo una mala administración, se le cobró impuestos excesivos de más del 70% previo a sus utilidades, es decir, directamente de sus ventas. Actualmente se le ha venido reduciendo el número de subsidios que paga. El derecho por la utilidad compartida, por ejemplo, pasó de 75% en 2019 a 30% este año. Pero esta reducción de impuestos y estas transferencias financieras que te comentaba al principio no han servido para incrementar la inversión productiva de Pemex y esto pues obviamente ha limitado su producción de petróleo, por ejemplo. Lo que hemos visto es que estos perdones de impuestos han ido a pagar la deuda, pero no se han reflejado en una mayor inversión, por lo cual pues simplemente se ha mantenido en una respiración artificial a Pemex sin que haya una mejora y esto pues va a calar obviamente hasta el siguiente sexenio. Y por el lado de la CFE básicamente tenemos la misma situación. El gobierno pues logra mantener tarifas eléctricas muy bajas para la población comparado a lo que cuesta producirlas, y esto pues es un tema político simplemente, no se ha visto un incremento tampoco de la inversión que mejore la capacidad productiva de Pemex. Esto ya venía desde antes, pero bueno, es una tendencia, no hay un cambio en este sexenio y esperemos que hacia el siguiente gobierno pues de verdad se dé una prioridad en la inversión de ambas empresas para que vuelvan a ser productivas y
y no sean un lastre para el erario público. Este gobierno federal se ha caracterizado por meter mano dura en lo que tiene que ver con el cobro de impuestos y entonces pues a todos los empresarios inclusive los denuncia, los pones contra la pared para que paguen lo que tienen que pagar. Y sin embargo, por ejemplo, sabemos que a Pemex se le ha exentado de su pago durante 4 meses, de octubre del 23 de enero de este año, de lo que tiene que ver su deuda pública. ¿Por qué darle ese privilegio a una empresa que se supone tendría que ser redituable? Sí, bueno, el tema de cómo se ha manejado la fiscalización en México es bastante cuestionable, iniciando por el lado de que no se hizo una reforma fiscal al inicio del sexenio, a pesar de que existía pues la popularidad o legitimidad, y eso pues nos ha pegado a todos en muchos sentidos. Obviamente el gobierno se ha tenido que enfocar a la fiscalización de las grandes empresas, de contribuyentes de altos ingresos, pero esto pues no ha sido suficiente para mantener el gasto público que necesita México, y obviamente pues hemos visto hay limitaciones para incrementar el gasto en salud, educación, etcétera. Al mismo tiempo, pues como bien comentas, con esta idea de añoranza del pasado, pues se le ha venido dando grandes reducciones de impuestos a Pemex para que posiblemente mejore su capacidad productiva, pero esto pues no se ha dado, como te comentaba también al principio. Creo que ha sido una mala estrategia de cómo incentivar el desarrollo económico en general, y pues sí, es importante que la gente tome conciencia de saber que la situación de las finanzas públicas no está en un buen momento, con deuda muy elevada, con impuestos o ingresos generales con muy bajo crecimiento, con empresas públicas debilitadas, y es necesario que se ponga esto en la agenda pública para que en el siguiente sexenio se tenga un giro importante en cómo se está manejando el gobierno. Sí, claro. Jorge, ¿te parece a ti que son los tiempos como para meter en un solo saco el tema de la soberanía nacional en función de la producción de petróleo? Yo creo que estamos viviendo una situación donde se tiene que elegir las áreas donde Pemex es productiva. Por ejemplo, la producción de petróleo, en la extracción, pues tiene ganancias. No obstante, en la refinación generalmente tiene pérdidas. Entonces, pues se tiene que visualizar cuáles van a ser los diferentes negocios en los que Pemex se puede mantener. Muy probablemente se tenga que apostar más hacia la extracción de petróleo y empezar a permitir la participación de privadas en otros sectores como la refinación de energía. Y esto pues a mucha gente le espanta, pero las empresas públicas que tienen grandes rendimientos y aportan a las finanzas públicas de los países tienen siempre participación privada. Por ejemplo, Equinor de Noruega, que tiene una aportación increíble, tiene un fondo de pensiones muy fuerte, pues tiene participación privada, y creo que Pemex tiene que aspirar hacia ese tipo de modelo de negocio donde el gobierno pues tiene cierta voz en cuanto a la decisión, pero también el sector privado, y esto pues va a ser en beneficio de todos los mexicanos, ya que, como te decía al inicio, actualmente pues Pemex ya no está aportando a las finanzas públicas, sino que nosotros con nuestros impuestos estamos aportando a Pemex. Jorge, me parecieron muy interesantes estos datos donde hablan de la intermitencia también en el gasto de inversión de la CFE, por ejemplo. El gasto promedio de inversión física de la CFE en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador se encamina a ser el peor en comparación con secciones anteriores. Con Fox, la inversión promedio fue de 43,000 millones de pesos, con Calderón 54,000 millones, con Peña 49,000 millones, pero en este sexenio ha sido 39,000 millones al cierre de 2023, lo que se traduce en una caída del 20,89% respecto al sexenio anterior. Ahora, se ha hablado mucho de la competencia en el sector energético, ¿no? En el caso de Pemex, en el caso de las gasolinas, bueno, pues se abrió el mercado a otras opciones. En el caso de la electricidad, bueno, con la reforma eléctrica que planteó hace algunos años el presidente López Obrador, bueno, se hablaba de que CFE siguiera llevando mano en el mercado eléctrico, ¿no? Y al final de cuentas sigue siendo un monopolio. ¿En qué punto estamos, Jorge, de fomentar, abrir esa competencia, o ya de plano cambiar totalmente la visión de la política energética del país, mirando pues energías limpias, sustentables y demás? ¿En qué punto estamos, dado todo este contexto? Bueno, hay que recordar que la reforma energética evidentemente tenía la decisión de mantener cierta soberanía de la CFE en cuanto a la distribución y transmisión, esto me parece correcto, y también se iba a permitir mayor participación de los privados, y esto pues en la ley digamos que sigue vigente, pero han habido pues diferentes trabas que han puesto a los productores privados para venderle a la CFE y que esta distribuya la electricidad, y obviamente pues también esto ha generado que la producción de electricidad sea menor, el crecimiento de la producción sea menor que en otros sexenios, y ahí están los resultados de la intermitencia o apagones del sistema eléctrico nacional. Pues creo que México tiene que transitar hacia una mayor participación del sector privado, como había estado pensado en la reforma energética, obviamente pues, cuidando también a la empresa pública del Estado que tenga pues, mayor forma de competir, y eso se tendría que hacer con una mayor inversión física, la cual no se ha dado. Pero pues sí, los
merecemos una mayor competencia en el sistema eléctrico nacional que garantice precios justos, precios bajos, accesibles para todos, que esos precios no estén subsidiados, que no tengan un costo horario. Y bueno, eso sería solamente posible en una situación donde exista mayor participación privada y también donde se le dé prioridad a las energías limpias, lo cual pues, no ha sido necesariamente la situación que hemos visto en el actual sexenio. Se ha apostado por la producción hidroeléctrica, pero bueno, en situaciones donde de repente no tengan sequías, pues no se puede mantener esta producción y pues bueno, se tiene que también generar mayor energía eólica, solar, etcétera, y bueno, faltan muchas cosas por mejorar en ese sentido. Jorge, déjame preguntarte algo. Nosotros acá en el norte, que tenemos temperaturas de 43, 44 grados, más de 50 días durante la canícula famosa, y tenemos temperaturas también muy bajas durante el invierno, climatizar las casas luego se convierte en una prioridad, que está muy vinculada con la calidad de vida. Pero la cuestión está en que antes había un subsidio para las áreas. Hoy lo sigo habiendo, pero se redujo de una manera considerable. ¿Tú crees que dentro de la revisión financiera de CFE tendrían que contemplar las condiciones climáticas o de requerimientos, consumo de electricidad para poder establecer las métricas y los patrones de conducta financiera para la propia empresa? Bueno, actualmente tengo entendido que las tarifas son diferenciadas dependiendo de la zona, pero también en la parte de los subsidios los mismos tendrían que ser diferenciados. En muchos países estos se aplican en zonas marginadas y es los progresivos que le peguen más a las personas de menores ingresos, y me parece que México podría transitar hacia ese tipo de modelos, y obviamente un factor que podría considerarse es pues los requerimientos eléctricos que pueden adaptarse de forma efectiva en la parte norte, precisamente por las altas temperaturas, y pues sí, sería una forma de ser más justo la forma en la que se otorgan estos subsidios, considerando pues puede ser un gasto empobrecedor que llegaría a gastar en electricidad en las zonas norte, pero también tendremos que tener un énfasis en otorgar los subsidios para las personas más pobres del país, y bueno, eso permitiría reducir en total la cantidad de subsidios y tener más recursos para las áreas prioritarias como son salud, educación, etc. Muy bien, Jorge, pues agradecemos muchísimo tu presencia como investigador de gasto público de México Evalúa y apasionado de los temas económicos y políticos. Muchísimas gracias por estar con nosotros y por comentarnos. Por supuesto, un placer, y cuando gusten estoy a la hora. Pues nosotros tomamos la palabra, así es que cuidado con los ofrecimientos. Claro. Gracias. Gracias, Jorge. Hasta luego.